Los señores Lunático, Canuto y hoy sobre todo Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que tenemos cierta manía a las ratas, sobre todo a una. Hoy vamos a hablar de un personaje que tiene cierta polémica, un personaje que en un principio considerábamos que era un héroe, pero que a medida que iban pasando los libros íbamos encontrando ciertas manchas en ese recuerdo. Hoy, en Magos y Medianos, James Potter. Por cierto, seguro que os estaréis preguntando de qué James Potter vamos a hablar hoy. Y me parece una pregunta muy correcta, porque realmente en la saga tenemos dos personajes con ese nombre. Pero hoy vamos a hablar de James Potter, padre de Harry Potter y abuelo del otro James Potter. Empecemos por el principio. James Potter nació el 23 de marzo de 1960, siendo el hijo único de Euphemia y Philemon Potter. De los orígenes de la familia Potter ya hablamos en este canal, así que no me voy a centrar mucho en eso. Si queréis ver ese vídeo podéis verlo pulsando en esta tarjetita de aquí y también dejaré el link en la descripción. Como ya decíamos en ese vídeo, cuando Euphemia y Philemon Potter tuvieron a James se le consideró prácticamente un milagro porque ya eran muy mayores incluso para los estándares de los magos para tener hijos. Los Potter eran una familia muy adinerada de la sociedad mágica del momento, por lo tanto debemos suponer que James tuvo una infancia bastante acomodada. A pesar de venir de una familia de sangre pura, los Potter siempre fueron grandes defensores de los Muggles y James Potter creció con esos valores. Debemos suponer que cuando James cumplió los 11 años, recibió, como todos los magos de Gran Bretaña, una carta de Hogwarts. Y poco antes de asistir al colegio, entró por primera vez en Ollivanders para conseguir así su varita. Una varita de caoba de 28 centímetros y medio, muy flexible y especialmente válida para las transformaciones. Y ahora sí, vamos a cruzar el andén 9 3/4. En el propio expreso de Hogwarts conoció a tres personas que le iban a marcar durante toda su vida: Sirius Black, Severus Snape y Lily Evans. En las Reliquias de la Muerte, en el Pensadero, podemos asistir precisamente a ese momento en el que los cuatro jóvenes magos se encuentran. Y ya podemos ver un aspecto bastante negativo del personaje de James Potter, y es precisamente su prejuicio contra los Slytherin. Y precisamente podríamos pensar que este prejuicio fue la primera piedra que llevó a una guerra entre James Potter y Severus Snape, aunque creo que si no hubiese estado James en ese momento, esa guerra se hubiese dado porque era una mecha que se iba a encender de un lado o de otro. Pero si hablamos del prejuicio, el prejuicio contra los Slytherin, tenemos que hablar un poquito del contexto histórico en el que se encuentra James Potter en ese momento. Y es que estamos precisamente en el primer ascenso de Lord Voldemort. Y realmente la gran mayoría de los seguidores del Señor Tenebroso se sabe y son abiertamente de la casa Slytherin. Por lo tanto podríamos pensar que es un momento de máxima crispación en la sociedad mágica y es lógico que todos aquellos que no estuviesen a favor de Lord Voldemort tuviesen ciertos prejuicios contra otras personas que sí que estaban un poquito más de la cuerda del Lord Tenebroso. Y los Slytherin entraban de lleno en esa categoría. Pero como voy a decir varias veces en este vídeo, creo que eso tampoco me parece una buena excusa. Me gusta mucho comparar esta escena con los inicios del propio Harry, ya que él en un principio no tiene ningún tipo de prejuicio contra las casas porque realmente no conoce Hogwarts, no conoce el mundo mágico. No es hasta que conoce a Draco Malfoy y lo relaciona con Slytherin cuando él sabe que Slytherin nunca va a ser su casa. Slytherin no, ¿eh? Es una diferencia sutil porque al final vemos que también tiene cierto prejuicio contra los Slytherin, pero creo que es una diferencia importante. Volvemos a la escena del Pensadero y podemos seguir destacando cosas interesantes. Por ejemplo, vemos que desde un principio Lily siente cierta animadversión por James, aunque está claro, se acaba de meter con el único mago que conoce, con su amigo, por lo tanto es lógico pensar que pueda sentirse bastante ofendida por el comentario de James. Y por otra parte podemos ver la compenetración que tiene con Sirius.
Ya en Hogwarts, a James y Sirius se le unieron Remus Lupin y sí, Peter Pettigrew. Y sí, habían nacido los Merodeadores. Desde muy pronto James destacó no solo por sus capacidades mágicas, siendo uno de los alumnos más brillantes de su promoción, sino por sus trastadas. También fue un gran jugador de Quidditch, siendo cazador de su casa, Gryffindor por supuesto, y llegando a ser incluso capitán. Como nota curiosa, J.K. Rowling en un principio, e incluso creo que se puede ver en la película, James Potter iba a ser buscador, al igual que Harry, pero finalmente decidió que sería cazador. Harry, ¿no me habías dicho que tu padre también fue buscador? No lo sabía. Como decíamos antes, James, Sirius, Remus y Peter se hicieron completamente inseparables y lógicamente no tardaron mucho en descubrir el pequeño problema peludo que tenía Remus. Y gracias a esta situación podemos ver una de las mayores virtudes que tiene James, algo que era su mayor fortaleza y aún así le costó la vida. Y sí, me refiero precisamente a la fidelidad que tenía con sus amigos. Y es que cuando James y compañía descubrieron que Remus era un hombre lobo, no pararon hasta conseguir que esas transformaciones fuesen lo mejor posible. Así que decidieron convertirse en animagos, ya que los hombres lobo no tienen ningún problema con los animales, no son peligrosos para ellos. Y no fue fácil, convertirse en animago es algo bastante complicado y de hecho puede tener consecuencias desastrosas, pero no pararon hasta conseguirlo, de hecho tardaron años. Fue en quinto cuando por fin consiguieron convertirse en animagos no registrados. Ahí nació Cornamenta. Por cierto, algo que no se menciona en las películas que debemos deducir es que James Potter se convertía en un ciervo. Es verdad que lo vemos como la forma del Patronus de Harry y por lo tanto suponemos que esa era su forma, pero en las películas no se menciona. Gracias a esta capacidad de convertirse en animal, consiguieron explorar el castillo de formas inesperadas y gracias a ello consiguieron dibujar el mapa del merodeador. Pero también es en el quinto curso cuando ocurre uno de los momentos más bochornosos para el personaje. Un momento que creo que ha condicionado para siempre la percepción que tenemos todos de James. Este recuerdo nos mostraba cómo James humillaba delante de todo el mundo a Snape simplemente porque Sirius se aburría. Además vemos a un James con una actitud completamente chulesca y pavoneándose delante de todo el colegio. A ver, ¿quién quiere ver cómo le bajo los pantalones a Snivelling? Suficiente. La escena destroza completamente a Harry. Creo que en ese momento la figura inmaculada de su padre caía de un pedestal y se ponía en la posición de Snape, pensando que su padre era un completo idiota. Mi padre fue un gran hombre. Tu padre fue un canalla. Y sinceramente creo que es así. O sea, James se estaba comportando como un bully, como un completo idiota y no tiene defensa alguna. Pero también creo que si solo vemos las películas tenemos una versión sesgada de la historia, porque todas las escenas que tenemos las vemos desde el punto de vista de su mayor enemigo. Me gusta mucho a nivel literario porque creo que sentimos la misma decepción que siente Harry en ese momento. Y como lectores queremos respuestas, queremos saber por qué se comportaba de esa forma. Y Harry también. Así que Harry decide jugarse la expulsión, colarse en el despacho de la profesora Umbridge e intentar contactar con Sirius y Remus para así pedirle algo de explicación. Una escena que por supuesto nos robaron de las películas. Sirius se excusa diciendo que eran jóvenes y efectivamente eran idiotas, pero me gusta mucho que esa explicación a Harry no le convence porque precisamente él tiene exactamente la misma edad que tenía James en ese momento y él no se comportaba de esa forma, pero también creo que las circunstancias son completamente distintas. Harry ha tenido que madurar muchísimo más de lo que tenía que haber madurado James en ese momento. Lo decíamos antes, James era un niño bien, no había tenido ningún problema durante toda su infancia. En cambio Harry había sufrido ese tipo de acoso, pero precisamente con esta conversación también nos dicen que a James finalmente se le bajaron los humos, que realmente era buena persona, que nunca se acercó por ejemplo al lado oscuro como sí que hizo Severus Snape, y ya fue en séptimo cuando asentó decididamente su cabeza. Y precisamente fue en ese momento cuando Lily se comenzó a fijar en él,
y comenzaron a salir juntos, porque hasta entonces no le soportaba. De hecho, James llegó a ser premio anual sin haber sido prefecto, así que realmente vemos que hubo un cambio en él. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que, como decíamos antes, esto está muy sesgado, es un recuerdo de Snape, pero también sabemos que Snape no se cortaba ni un pelo tampoco a la hora de maldecir a James siempre que podía, por lo tanto vemos que era un poco un tira y afloja. Y una muestra de que James realmente era buena persona fue en el momento en el que Sirius decidió gastarle una pequeña broma, como fue el de dejar a Snape delante de un hombre lobo completamente deformado y adulto, y James le salvó la vida. Es verdad que Snape siempre dijo que le salvaba la vida para salvar su propio culo, pero como no sabemos realmente cómo sucedió todo, yo quiero pensar que James realmente se arriesgó para salvarle. Es una de esas cosas que me gustaría ver cómo pasó, me gustaría saber más de esas circunstancias porque me parece uno de los puntos más importantes de toda la trama que tiene que ver con Snape y los merodeadores. Tras su graduación en Hogwarts y cuando Voldemort estaba en su máximo apogeo, James se dedicó 100% a la Orden del Fénix. Después de esta graduación pasó todo muy rápido, entre el 78 y el 80 se casó con Lily y tuvieron a Harry, su primer hijo y único. También sabemos que junto a Lily se enfrentó 3 veces a Voldemort y consiguió salir con vida. Pero como decía antes, la mayor virtud que tenía James, la confianza en sus amigos, al final le costó la muerte, porque todos sabemos lo que pasó con nuestro querido amigo Peter Pettigrew. Y así llegó la noche de Halloween de 1981, cuando Voldemort llegó a Godric's Hollow y ocurrió la tragedia. Quien tú ya sabes, intentó encontrar seguidores. Los arrastró al lado oscuro. James murió el primero intentando proteger a su mujer y a su hijo. De hecho, no le dio tiempo ni coger la varita. Voldemort le lanzó la maldición asesina nada más abrir la puerta. Y aunque su vida acabó ahí, en 1995, cuando Harry se enfrentaba a Voldemort, le pudimos volver a ver cuando las varitas de Voldemort y Harry se unieron en el Prior Incantatem y su recuerdo apareció para ayudar a Harry a escapar. Podemos quedarnos un instante para darte tiempo, pero solo un instante, ¿lo entiendes? Gracias a la Piedra de la Resurrección también estuvo a su lado cuando Harry se dirigía hasta su propia muerte en el Bosque Prohibido, dándole ánimos y diciendo que iba a estar con él hasta el final. Podemos quedarnos un instante para darte tiempo, pero solo un instante, ¿lo entiendes? Como he dicho desde el principio, creo que el personaje de James es muy controvertido porque precisamente lo poco que conocemos de él es casi todo negativo, y creo que en parte eso es injusto porque es verdad, como decía antes, no tiene defensa para las acciones que realizó, pero luego vemos que todas las personas que estaban a su alrededor le tenían mucha estima. Vemos elogios por parte de McGonagall, por parte de Madame Rosmerta, vemos que era una persona muy querida, y en cambio nosotros nos quedamos con esa sensación agridulce de solo conocer la parte negativa que vivió Snape en sus propias carnes. Por eso necesitamos una serie, unos libros, unos cómics sobre los merodeadores. Lo necesitamos, tenemos que conocer más a estos personajes. Por último, también me gustaría enfatizar en el hecho de que James Potter murió con 21 años. Es que me parece que es todavía más cruel cuando lo piensas de esa forma. Este es otro detalle que queda un poco diluido, ya que el actor al que se eligió para encarnar a James Potter en las películas tenía 44 años cuando lo grabó. Por cierto, este actor es Adrian Rawlins. Y creo que con esto podemos dar por finalizado el vídeo de hoy. Como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales que siempre ponemos cosas interesantes. Travesura realizada. Habían nacido los merodeadores. Los merodeadores.